Muy buenas tardes a todos. Permítanos presentarnos. Somos de la Universidad Central de Bolivia. La materia que estamos exponiendo en este momento es con relación a la auditoría financiera número 1. El nombre del docente es el licenciado Carlos Limache. El semestre que nos corresponde es el semestre número 1 con respecto al programa complementario con relación a la carrera de Contaduría Pública. Y la fecha de presentación que se hizo es el 24 de marzo de 2021. Los nombres de los expositores se mencionarán respectivamente más adelante. Mi nombre es Edwin Mamani y voy a exponer las normas de auditoría. Mi nombre es Concepción Apasa Mamani. Voy a exponer las normas básicas de auditoría y los principios. Mi nombre es Jocelyn Mía Patachoque y voy a exponer las normas de auditoría gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Bueno, mi nombre es Lisbeth Jacqueline Jacopa Choque y yo voy a exponer sobre las normas para el ejercicio de auditoría interna. Mi nombre es Netsi Melina Costa y yo voy a dar a conocer sobre las normas de auditoría básicas de los estados financieros. Muy bien, vamos a empezar con las normas de auditoría para el sector privado, que estas son emitidas por el Colegio de Auditores de Bolivia, el CAUB y el CEPENAC, que es este compendio de normas de contabilidad y auditoría, donde está la norma de auditoría. La norma de auditoría 1 es la única que hay en ese compendio de normas de auditoría y que se llama las normas básicas de auditoría de estados financieros de sesión número 12. Muy bien. De esta norma de auditoría vamos a ver 4 aspectos muy importantes: la introducción, las normas básicas de auditoría, las definiciones y la vigencia de exploración. Vamos a ver la introducción. En la introducción vamos a ver la formulación de las normas básicas de auditoría. ¿Dónde empieza todo? Que es en la Federación Internacional de Contadores, que es la IFAC, donde ellos tienen un comité de prácticas internacionales de auditoría, que es la IAPC. El objetivo de este comité es que realicen proyectos, también que realicen las guías y servicios que estén basados en la auditoría. O sea, que la Federación Internacional de Contadores, con su comité, ¿qué es lo que hacen? Hacer proyectos, guías, servicios sobre la auditoría. Entonces, ¿qué hace el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad? Toma estos 3 aspectos y las asimila y las aprueba. Claro que siempre va a haber unas pequeñas modificaciones, pero ese es el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad, la que va a hacer esos pequeños tal vez cambios y la que asimila y aprueba, y es por eso que existe la norma de auditoría generalmente aceptados aquí en Bolivia. Vamos a ver los objetivos de la auditoría de estados financieros. El objetivo de los estados financieros es facultar a un auditor independiente para expresar su opinión. Tiene los siguientes aspectos, ¿no? La situación patrimonial, la situación financiera, el resultado de las operaciones, cambio de la situación financiera. Entonces, ¿qué es lo que hace? El objetivo de la auditoría es que el auditor dé su opinión sobre estos 4 aspectos, ¿no? Y en base a estos 4 aspectos que estén también con los principios de contabilidad generalmente aceptados, o sea, los estados financieros, ¿no? También la opinión del auditor ayuda a establecer la credibilidad de los estados financieros. O sea, un objetivo es que la opinión del auditor va a hacer que los estados financieros sean creíbles, que sean ciertos, que no haya alteraciones, que los estados financieros no demuestren lo que no es la empresa, es lo que va a demostrar el auditor, la credibilidad. Pero no es una garantía para la viabilidad de la empresa. O sea que una auditoría no va a ser que diga esta empresa es viable o no es viable, sino solo va a ser eh, la credibilidad de los estados financieros. Y tampoco es una opinión de la eficiencia o eficaz de la gerencia, tampoco va a decir si la gerencia está bien, mal o regular, ¿no? Entonces, tenemos que tomar estos 2 aspectos que no son muy importantes, porque solo la opinión del auditor ayuda a establecer la credibilidad de los estados financieros, ¿no? ¿Y cómo da su opinión del auditor? A través del informe de auditoría. Y el informe de auditoría
es el por el cual expresa su opinión de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿no? O sea, el auditor no va a hacer un informe a su manera, ¿no? Siempre va a tomar los principios y las normas que hay, ¿no? En nuestro país. También vamos a hablar de responsabilidades de la preparación de estados financieros. Aquí hay dos responsabilidades, ¿no? La responsabilidad del auditor, que es formarse y dar su opinión. Adelante vamos a ver un principio que va relacionado con esto. El auditor tiene que formarse, tiene que informarse, tiene que saber qué leyes, qué normas. Él tiene que especializarse, ¿no? En la auditoría y para dar su opinión, para que su opinión sea creíble, que dé la credibilidad de los estados financieros, ¿no? Y la otra es de la gerencia general, que es la cual va a hacer los registros contables, que va a proporcionar los registros contables, controles internos, políticas y salvaguardar los activos. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del auditor? Formarse, especializarse y dar su opinión. Y la gerencia general, a la empresa que se va a auditar, ellos tienen que dar la información para que el auditor pueda dar su opinión, ¿no? Vamos a ver los casos también sigue de la auditoría. El auditor normalmente determina el alcance de los estados financieros, ¿no? El auditor va a ser el que va a delimitar, ¿no? Hasta dónde va a llegar y cómo va a ver los estados financieros para dar su opinión. La auditoría debe cubrir todos los aspectos que sean importantes de los estados financieros, ¿no? Tiene relación con el primer punto, que va a determinar el alcance de los estados financieros. Y debe tener una seguridad razonable de la información de los registros contables, que esos registros contables sean suficientes y confiables. ¿Y cómo va a hacer eso? Por medio de este estudio y evaluación del sistema contable y controles internos sobre lo que se desea apoyarse y la ejecución de pruebas sobre esos controles internos. Entonces el auditor va a ver qué información va a tener y va a estudiar y va a evaluar estos sistemas que tiene la empresa, ¿no? En la que va a ser auditada. Y también va a ser la realización de otras pruebas y procedimientos de verificación. Claro que esto el auditor va a ver, ¿no? Si va a hacer otras pruebas o no. Si ve que los sistemas contables y los controles internos están bien, entonces ya va a empezar a hacer la auditoría, ¿no? Pero si no, va a hacer, sigue otras pruebas para ver si el sistema o el control interno de la empresa va a brindar información que él crea que va a ser muy eficiente, ¿no? El auditor determina si la información importante está adecuadamente relevante por medio de la verificación de los estados financieros, los principios registros contables y otras fuentes de información registradas. Entonces, el auditor aquí va a ver si esos estados financieros están adecuados a lo que la empresa está diciendo, ¿no? Y también la evaluación de los juicios adoptados por la gerencia en la preparación de los estados financieros. Entonces, el auditor va a ver todos estos puntos, ¿no? Va a ver dónde va a llegar, va a delimitar su alcance y va a estudiar, ¿no? Sus registros contables, el control interno y todo lo que a él le pueda servir para hacer una buena auditoría y dar su opinión. Muy bien, vamos a las normas más básicas de auditoría. Y vamos a empezar con la norma 1, que dice la integridad y objetividad de independencia. El auditor independiente debe ser recto, honesto y sincero en su enfoque respecto a su trabajo profesional. Ser justo y no debe permitir que prejuicios afecten su objetividad, mantener una actitud imparcial. Entonces, ¿qué quiere decir esta norma? Que el auditor tiene que ser íntegro, objetivo y tiene que tener una independencia. O sea, que eso tiene que ver también con la ética, ¿no? Del profesional. La norma número 2, las habilidades y competencias que anteriormente dijimos, ¿no? Que una de los objetivos del auditor tiene que ser capacitarse, ¿no? Entonces, esta norma es con la que eh, en- con la que engancha, ¿no? Con el otro parte que dijimos, ¿no? El auditor debe poseer título profesional de contador público o su equivalente, ¿no? El auditor requiere de habilidades y competencia especializada, conocimientos técnicos obtenidos a través del estudio y de cursos formales.
Entonces, un auditor tiene que ser un profesional de contador público que, claro, que tenga todos los documentos que lo avalen, ¿no? Que tiene que tener cursos realizados como el sector privado. Entonces, aquí tienen que tener muchos conocimientos de contabilidad y auditoría, ¿no? La auditoría. La norma número 3, la confidencialidad. Se debe respetar la confidencialidad de la información que obtenga en el curso de su trabajo y no debe revelar la información a terceros sin que cuente con autorización específica a menos que exista una obligación legal o profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que el auditor, al auditar su empresa, a la empresa que va a auditar, va a tener información de la empresa. Va a tener registros contables, va a tener el control interno, va a tener muchas cosas, mucha información. Entonces, una de las normas es que el auditor no puede divulgar esta información. No puede vender información, no puede contarle a sus colegas sobre la información que está obteniendo de esta empresa, porque eso no va con las normas básicas de auditoría. Entonces, vemos que la confianza es muy importante, ¿no? Porque si un auditor cumple con esto, con esa confidencialidad, puede ser sancionado, su trabajo no puede ser muy creíble, entonces tiene muchas consecuencias. Muy bien, vamos a seguir con las siguientes normas. Vamos con mi compañera que va a continuar esto, ¿no? Voy a continuar con las normas básicas de auditoría. Otro de los principios básicos de auditoría es el trabajo realizado por otros profesionales. En este principio es cuando el auditor delega trabajo a sus asistentes o utiliza trabajos realizados por otros auditores o expertos. En aquí, cuando el auditor delega un trabajo ya realizado a sus asistentes, el auditor siempre debe supervisar y revisar cuidadosamente el trabajo delegado de sus asistentes. Así, para obtener la seguridad razonable de que el trabajo esté adecuadamente efectuado. O sea, que no tenga errores y que ese trabajo salga sin observación. Documentación. Se debe documentar aquellos asuntos que sean importantes para proporcionar evidencia de que la auditoría se practicó de acuerdo con las presentes normas. Planificación. El auditor debe planificar su trabajo que le permita realizar una auditoría efectiva basado en el conocimiento de la actividad de la entidad auditada. En este principio, el auditor siempre debe planificar, ¿no?, lo que va a hacer, en qué momento, lo que va a hacer, todo debe estar planificado. También en este punto debe adquirir el conocimiento de la empresa donde va a ir a auditar, debe adquirir el conocimiento de qué tipo de contabilidad está llevando la empresa donde va a auditar. También debe establecer el grado de confianza que se espera tener en el control interno. ¿Ya? Y también en ese punto de la planificación, también debe seguirse desarrollando y revisando según sea necesario en el curso de auditoría. Otro de los principios básicos es evidencia y auditoría. En este principio, el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y competente a través de pruebas de detalle de operaciones y de los saldos, análisis de relación y tendencias importantes, incluyendo las partidas poco usuales, como por ejemplo, en este principio, cada operación, cada transacción que se realice debe estar todo con evidencia, no puede estar alguna operación sin evidencia, como por ejemplo recibos, facturas, pólizas, todo eso tiene que estar
debe estar con las operaciones respectivas. O sea, todo en sí, todo tiene que ser evidenciado. ¿Ya? Sistema de contabilidad y control interno. La gerencia es responsable de mantener un sistema de contabilidad adecuado que incorpore diversos controles internos con amplitud apropiada al tamaño y a la naturaleza de la actividad respectiva. Conclusiones de la auditoría y dictamen. El auditor debe revisar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría que obtuvo. En este punto, al llegar a la conclusión, en la revisión y evaluación debe incluir como la información financiera. Esta información financiera debe estar preparado utilizando políticas de contabilidad aceptables. También en esta información financiera debe cumplir con las reglamentaciones aplicables, y con los requisitos legales. Existe revelación suficiente de la información financiera, o sea, debe existir una revelación financiera, debe existir una revelación suficiente de la información financiera. ¿Ya? Como, como se podría decir, dictamen e informe, o sea, tienen el mismo significado. Y este dictamen o informe debe estar debe estar realizado de manera profesional, siempre basado en las políticas de contabilidad ya aceptables, ¿no? Como ser las normas que ya están emitidas por el Colegio de Auditores. Definiciones. En definiciones tenemos como contador público. Contador público es la persona que posee título en Provisión Nacional de Contador Público, licenciado en auditoría o auditor financiero. O tal vez otra denominación, ¿no? Y esos profesionales deben de estar inscritos como tal en el colegio de profesionales respectivo, entidad o ente o entidad. Es la persona física o jurídica dedicada a una actividad susceptible de producir recursos e incurrir en gastos. Estados financieros. Por ejemplo, son el balance general, los estados de pérdidas y ganancias, los estados de resultados acumulados de evolución del patrimonio, también es el flujo de efectivo y las notas respectivas. Auditoría externa. Es el examen independiente de la información financiera de la entidad, ya sea lucrativa o no. Normas de auditoría. Es el conjunto de guías y requerimientos relativos a la persona del contador público, a su trabajo y a su dictamen. Procedimientos de auditoría. Eso se refiere a que es el conjunto de tareas y requerimientos destinados a dar cumplimiento a las normas de auditoría relativas a la realización del trabajo. Vigencia. Este pronunciamiento ya ha estado en vigencia a partir de 6 de junio de 1992. Aprobación. Este pronunciamiento ya ha sido aprobado el 26 de mayo de 1992 con el voto favorable de todos sus miembros. La decisión fue sancionada por la Comisión Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Bolivia el 6 de junio de 1992. Bueno, hasta aquí sería va a continuar mi compañera con el siguiente punto.
Bueno, siguiendo con la exposición, yo les voy a explicar sobre las normas generales de auditoría gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Existieron algunas organizaciones de auditoría con relación a la emisión de estas normas. Estas se basaron en 3 puntos fundamentales que están, primeramente, como mencionamos, la Contraloría General del Estado. Como segundo tenemos las unidades de auditoría interna de las entidades públicas. Y por último tenemos a los profesionales independientes o firmas de auditoría. Ahora, la pregunta principal que nos hacemos todos, ¿qué es auditoría? Es la forma de recabar información de manera eficaz, eficiente, en la manera que se efectivice el tiempo para tener un mejor control sobre la auditoría. Esto con el fin de cumplir las normas legales con respecto a la auditoría que se está haciendo en cada entidad pública. Y tiene como por último tener un control efectivo y mantener la correcta corrección de cada área crítica de la empresa. Como primera norma tenemos la competencia, que se basa en 6 puntos fundamentales. Resumiendo, se basa en que primeramente el auditor debe cumplir sus objetivos, tanto los que se propuso al principio como al final. Como segundo punto tenemos que se debe hacer una aplicación de exámenes, que cada auditor realiza un examen a cada entidad pública, esto con el fin de especificar o analizar o evaluar un área crítica que de la entidad. Cada auditor tiene como requisito fundamental ser capacitado en el CENCAP. Esto con el fin de que tenga un certificado de aprobación y tenga la garantía de que sí tiene conocimiento sobre las normas. Este también es un requisito muy fundamental para que cada auditor se beneficie en su profesión. Otro de los requisitos fundamentales de cada auditor es tener el título en provisión nacional con respecto a la carrera de contaduría pública. El programa también se basa en que el auditor debe tener sus documentos de respaldo, esto con tal de que su profesión siga ejerciéndose más adelante. Y como por último tenemos que el auditor debe poseer conocimientos y habilidades con respecto a este tema. Como segunda norma tenemos la independencia, se basan en 4 puntos fundamentales. Primeramente, el auditor no debe actuar ser independiente, sino debe aparentar serlo. También el auditor puede formular sus propias opiniones, esto con el fin de que cada corrección que se haya realizado tenga un mejor desarrollo más adelante. Y como tercer punto tenemos la pérdida de confianza pública, esto con tal de que el auditor solo debe tener relaciones profesionales con la entidad. Como último, debe ejercer imparcialidad y objetividad. Esto, como se mencionó, debe mantener los objetivos que se propuso tanto al principio como al final. Existen algunos impedimentos que vulneran la independencia. Entre estos están los impedimentos ajenos. En que se basa que el auditor tal vez tenga algunas relaciones personales fuera de su profesión. Esta es una opción que vulnera su independencia, ya que no es apto para hacer la respectiva auditoría. Como segundo punto tenemos el que solo debe ejercer relaciones profesionales con las entidades y servidores públicos. Esto se basa en que cada auditor debe ser independiente de solo una entidad. Después, más adelante, tal vez pueda hacer más auditorías en otras entidades, pero cuando está en una auditoría en una empresa se debe mantener firme a esa. Como otro punto tenemos que otro impedimento son los favores y perjuicios sobre personas derivados de convicciones, que el auditor no podrá hacer ningún favor a ninguna entidad o tal vez a alguna empresa que está auditando. Estos hechos vulneran su independencia. Como otro número tenemos el desempeño previo en la ejecución de operaciones relacionadas con la auditoría. Esto se basa en que el auditor debe ser muy proactivo, que no debe ser todo última hora, como lo hacen varias personas, sino debe ser efectivo en su tiempo y terminarlo a tiempo, ya que esto podrá ejercer su función más adelante y tendrá muchos beneficios. Otro punto tenemos que son intereses comerciales u otro con las entidades sujetas a examen. No debe mantener ningún interés sobre ninguna entidad, ya que el auditor gubernamental solo está ahí para auditar, nada más que eso. Otro punto tenemos que son relaciones de parentesco con el personal vinculado al objeto de auditoría. El auditor no podrá relacionarse de manera personal o familiar con ninguna persona que no sea con relación a la auditoría, ya que esto vulnera sus hechos y podrá ser revocado de su puesto. Como último número tenemos que el auditor está obligado a excusarse a participar de la auditoría.
Esto con relación a que cada auditor que esté vulnerando o que se esté sobornado por una entidad pública, este podrá excusarse en su momento y no podrá realizar la respectiva auditoría por conceptos profesionales. Como otro punto tenemos que preservar la independencia de los auditores internos. Estos se basan en dos puntos fundamentales donde el auditor debe rendir cuentas e informar resultados a la máxima autoridad ejecutiva. Esto con el fin de no prestar asesoría directa. ¿Esto en qué se basa? En que todo resultado que se haya hallado se debe proporcionar a la MAE y a ninguna otra entidad. Otro número tenemos que no se debe transferirse a otra entidad. La máxima autoridad ejecutiva no deberá transferir a los auditores internos. Esto con base a que cada auditor que está en una entidad pública no podrá ser removido de su puesto hasta terminar su respectiva auditoría. También tenemos una declaración de independencia que se basa en dos puntos fundamentales, desde la suscripción y la remisión. Esta suscripción puede ser declarada en 4 pasos. Primeramente debe hacerse cada 15 de febrero de cada año, o tal vez puede hacerse al momento de asumir un cargo, como el de un auditor gubernamental. Otra es en la que tenemos que una vulneración que afecta a la independencia del auditor. Otro punto que tenemos que debe ser emitida principalmente por la Contraloría General del Estado. Como remisión tenemos que debe ser emitida por la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, en caso de auditores internos, especialmente. Otra puede ser que puede estar a la entidad que están auditando, o también que esta debe estar también en instancia definida por la Contraloría General del Estado. O también tenemos que otros que se relacionen con su independencia. Como tercera norma tenemos la ética. Esto se basa principalmente en la Contraloría General del Estado, quien emitió un código de ética para que el auditor gubernamental lo siga al pie de la letra, ya que es como una función fundamental, uno de los requisitos también fundamentales para que el auditor ejerza su profesión y no vulnere los hechos por los cuales ha sido capacitado. Como cuarto número tenemos la diligencia profesional, que se basa también en dos puntos fundamentales. Primeramente están los resultados del examen y el trabajo realizado según normas. Como mencionábamos anteriormente, estos resultados deben ser mencionados en el examen que se hizo a la entidad pública. Esto con el fin de hallar errores, críticas o otras. Como segundo punto mencionamos que todo trabajo realizado con respecto al examen o con respecto al informe debe ser exponido, debe estar relacionado aplicándose las normas que el auditor para las cuales el auditor ha sido capacitado. Como quinta norma tenemos el control de calidad, que se basan en 6 pasos fundamentales. Como primeramente mencionamos, el cumplir normas, ya que este es un requisito fundamental para cada auditor gubernamental. También tiene que alcanzar sus objetivos. Como mencionamos, debe alcanzar los objetivos que se ha propuesto tanto al principio como al final. Como otro punto tenemos que todo resultado realizado debe ser comunicado tanto a la entidad pública como a la MAE. También tiene una secuencia de pasos donde se debe aplicar procedimientos. Estos pueden ser propuestos por el auditor. También tiene como fin el de reducir riesgos. Esto con relación a que cada auditor que haya observado un área crítica, esta debe ser resuelta en su momento y se debe reducir los respectivos riesgos antes de cometer más errores en gestiones que vienen más adelante en el futuro. Y como último tenemos otros que se relacionen con el control de calidad. Existen algunas políticas sobre el sistema de control interno. Este círculo se basa principalmente en el personal, en el que primeramente, como mencionamos, se debe evaluar el desempeño del personal. Esto con el fin de saber si el personal ha sido capacitado en su debido tiempo. Como otra norma tenemos que debe preservar la independencia. Como mencionamos, cada auditor debe preservar su independencia y no relacionarse con otra índole que no sea la entidad que está auditando. Otro punto tenemos que debe asignar un personal competente, que cada personal debe tener los respectivos conocimientos con relación para que sea sobresaliente en sus funciones. Otro punto tenemos que debe contar con personal idóneo para resolver consultas. Esto con el tal de que si un auditor gubernamental tiene dudas, debe haber un auditor gubernamental quien lo guíe a todas las consultas que tiene, esto con el fin de reducir riesgos. Otro punto que tenemos es el mantener un sistema de selección de personal. Como mencionamos, pueden haber muchas personas que pueden auditar una empresa,
pero solo el personal capacitado, seleccionado con conocimientos debidos, será seleccionado para hacer una auditoría gubernamental en cada entidad pública. También tenemos el de promover el desarrollo profesional del personal. Esto con el fin de que cuando el auditor termine su auditoría, esto podrá tener mejor profesión en sus funciones. Y como último tenemos que proporcionar una seguridad razonable. Esto con respecto a que si hay una área crítica en alguna entidad pública, esta tiene que ser, obviamente se van a pedir las respectivas evidencias, pero esta debe mantener una seguridad con respecto a que no se vulneren los documentos o demás. Y por eso tiene que proporcionar una seguridad para que no dependa del auditor si es que se vulneran los hechos del documento. Como sexta norma tenemos el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales, que se basan en 4 puntos fundamentales. Primeramente está la seguridad, que se basa en el cumplimiento de normas, como mencionábamos al principio. Esto es un sector muy fundamental para cada auditoría gubernamental. Tenemos el órgano público, que se basa en las leyes municipales, departamentales y de otra índole en el país que se está auditando. También tenemos la obligación de conocer el ordenamiento jurídico. Esto en base en que las leyes que tiene el país deben ser cumplidas en su momento y no ser revocadas o rechazadas, porque también es parte de la auditoría. Y como último tenemos el control interno, que también se basa en cumplir estas leyes. Como mencionamos, también se trata de que el auditor cumple con lo que se ha propuesto, esto con el fin de que se pueden identificar los potenciales de una empresa. También tenemos el requerimiento de apoyo legal. Esto se basa en que primero se debe hacer una identificación con el concepto de ordenamiento de normas. Por segundo tenemos el diseñar, que se debe diseñar las pruebas de cumplimiento de cada auditoría. Y por último tenemos el de evaluar y cumplir los resultados de las pruebas y el cumplimiento de normas. Como es una secuencia de pasos que se relaciona, cada una de estas normas se relaciona con otra. Continuando con las posiciones, voy a mencionar sobre el norma número 7, que es el relevamiento de información. Se basa en 4 puntos fundamentales. Primeramente tenemos las sugerencias de auditoría. Esto se basa en que el auditor puede sugerir las opciones para que la auditoría sea más eficiente en el respectivo informe. Esto con el fin de que las solicitudes sean identificadas y no sean vulneradas por terceras personas. Como otro número tenemos la información general, que se basa en la recopilación y evaluación con el fin de conocer las áreas críticas. Como mencionamos, cada auditor puede hallar un área crítica en una empresa. Esta debe ser debidamente evaluada y recopilada con la información que el auditor ha requerido en su momento. Como tercer punto tenemos que debe contar con la máxima autoridad ejecutiva, esto con el fin de someter a la entidad a una auditoría y la existencia de información. Esto con respecto a que si el auditor halló un área crítica, esta debe ser con la evidencia, pero ¿qué pasa si la empresa no tiene la respectiva evidencia y ha cometido un error? Esta puede ser justificada y se debe contar con la MAE. Otro número tenemos que es la información específica, que su fin es de tener apreciación preliminar del área. Esto se basa en que la información debe estar específicamente detallada y no debe ser vulnerada por alguna otra persona más que por el auditor. Tenemos también la advertencia relacionada con los resultados, que se basan en 2 puntos fundamentales. Primeramente están los informes. Este debe ser emitido de forma separada aparte del examen realizado por la auditoría. Este debe identificar y sugerir acciones correctivas, actividades de control necesarias. Esto con respecto a que este informe debe estar emitido por algunas áreas que se hayan hallado críticamente en la entidad. Deben ser solucionadas en su momento. Otro punto tenemos que debe ser de manera responsable, en la que el auditor debe tener un principio de oportunidad, que debe tener conocimiento sobre las normas, que cada informe que se realice debe estar relacionado principalmente con las normas que él haya sido capacitado. Como último número tenemos que este informe debe estar con los siguientes puntos. Primeramente debe tener antecedentes, objetivo, objeto, alcance, resultados y conclusión. Como octava norma tenemos de ejecución. Primeramente está la de planificada y supervisada.
Esta debe estar acompañada de evidencia y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita. Como mencionamos, cada área crítica que se relacione con la entidad pública debe ser respaldada con evidencia, si no, esta no tendrá valor en el informe que se haya presentado. Como otro punto tenemos la ejecución de un examen, que debe ceñirse de la norma de auditoría gubernamental específica. Como mencionamos, este examen debe estar relacionado con las normas de auditoría gubernamental, si no, esta tampoco tendría valor. Y como último norma tenemos de procedimientos de auditoría, que se basa que cuando existen limitaciones para aplicar los procedimientos de auditoría, se deberá justificar. ¿Qué pasa si la entidad pública haya tenido una área crítica y el auditor quiere la respectiva evidencia? ¿Y qué pasa si no la haya? Esta deberá ser justificada en el informe de auditoría y debe ser documentada revelando la situación en un informe como restricciones de un alcance de trabajo. Como última norma tenemos el seguimiento, que se basa que la Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. Esto se relaciona en que el auditor en su informe podrá redactar recomendaciones a seguir para que la empresa tenga un mejor rendimiento en sus funciones. Tenemos también el cumplimiento de recomendaciones, que se basan en 3 puntos fundamentales. Primeramente está la cumplida. El auditor, la entidad pública podrá también hacer recomendaciones, pero estas no podrán ser, no tendrán que repetirse. ¿Qué tal si tuvo una área crítica? Esta no tendrá que repetirse más adelante, sino se hace que la recomendación que el auditor hizo o recomendó no se va a volver a repetir para que tenga un mejor ejercicio sobre sus funciones. Tenemos también la no cumplida, que se basa en que esta puede ser no puede ser de ninguna acción por el efecto o cuando las actividades realizadas no aseguran la eficacia de la solicitud planteada por la entidad. Esta se basa en que la recomendación hecha por la entidad no cumple con las funciones del auditor. Esto con relación que esta no ejerce muchas funciones, no ejerce un proceso de rendimiento en la entidad pública. Tenemos también la no aplicable, que se basa en que cada recomendación que haya hecho la entidad pública puede también ser no aplicable a la entidad. Esto con respecto a que cada recomendación que se hace tal vez necesite recursos económicos y esta entidad no los puede tener. Se puede justificar debidamente en el informe con tal de que se cumplan los hechos que se ha planteado el auditor gubernamental. Ahora sí le doy la palabra a mi siguiente compañera para que siga con la exposición. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver lo que son las normas para el ejercicio de auditoría interna. Como primer punto tenemos propósito, asegurar la uniformidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. La aplicación. La aplicación son de carácter obligatorio para toda entidad comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental. Como primera norma tenemos el alcance de la auditoría interna. Los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del alcance establecido en el artículo 15 de la Ley 1178 y sus decretos reglamentarios. Los integrantes de la unidad de auditoría interna no deben participar en ninguna operación administrativa donde hayan estado involucrados. ¿Por qué? Porque no podrían calificar su propio trabajo, o sea, no sería algo muy ético de su parte. La unidad de auditoría interna debe contar con manuales de procesos y procedimientos para el desarrollo de sus actividades. También se dice que el jefe de la unidad de auditoría interna será el responsable de la planificación, de la ejecución y de la comunicación de los resultados obtenidos en el cumplimiento de sus actividades. Como otra norma tenemos la declaración de propósito, autoridad y responsabilidad. La jefa de la unidad de auditoría interna debe emitir anualmente hasta el 15 de febrero de cada año una declaración en la que se manifiesta el propósito, autoridad y responsabilidad de la unidad
Esta declaración debe contar con el apoyo formal de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. También dicha declaración debe ser emitida después de la designación del jefe o jefa de la unidad de autoridad interna o ante un cambio de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. La declaración contiene, como mínimo, la independencia de la unidad de autoridad interna en la formulación y ejecución de sus actividades, el apoyo que le brinda la máxima autoridad ejecutiva y la colaboración que le prestará al personal de la entidad de la unidad de auditoría interna, el acceso irrestricto que tiene en cualquier momento a la información, aparte de los exámenes de auditoría, seguimientos que realiza, incluyendo los archivos correspondientes. También nos dice que la UAI debe mostrar su imparcialidad y su calidad profesional sobre la confidencialidad, de información que le sea proporcionada. Otro que tenemos son relaciones interpersonales. Los auditores internos deben poseer las aptitudes personales necesarias para relacionarse con el personal de la entidad. Al requerir información y emitir los resultados, debe ser por un trato respetuoso para mantener una buena imagen de la unidad de auditoría interna, aparte de no poner en duda su imparcialidad y provocar controversias en esta misma. La siguiente norma que tenemos es planificación estratégica y programación de operaciones anuales. La jefa o el jefe de la unidad de auditoría interna debe programar las actividades anuales sobre la base de planificación estratégica de la unidad, considerando los recursos humanos, materiales, financieros disponibles. La programación de actividades de la unidad de auditoría interna es en función al resultado de análisis de riesgos relacionados. La jefa de la unidad de auditoría interna será responsable de elaborar y ejecutar los programas anuales. Se debe remitir a la Contraloría General del Estado su plan estratégico y programa de operaciones anual hasta el 30 de septiembre de cada año, con coordinación de la máxima autoridad ejecutiva. ¿Qué debe incluir este programa? El programa debe incluir observaciones de gestión de la unidad de auditoría interna. También debe estar las actividades y objetivos de cada una de ellas. Fecha de inicio y culminación de cada actividad. Recursos humanos, materiales y financieros para cada actividad. El cronograma para el cumplimiento de las actividades. El cumplimiento de las actividades del programa será hasta el 31 de julio, que es semestralmente, y hasta el 31 de enero, que es anualmente. Otra norma que se tiene es la planificación, supervisión y evidencia de auditoría. Esta es la quinta norma. ¿Qué nos dice? La planificación, supervisión y acumulación de evidencias debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica. Los auditores deben ejecutar y deben aplicar normas de auditoría financiera para registros y estados financieros. Evaluación de sus sistemas de administración, actividades debe sujetarse a las normas de auditoría operacional. Para la planificación se debe tomar en cuenta los resultados de auditorías previas de la Contraloría General del Estado y así como también de la UAI de mancomunidades, firmas privadas de auditorías, profesionales independientes, así como la propia unidad de auditoría interna de la entidad. Vamos a proseguir con la siguiente norma, que es comunicación de resultados. Esta es la sexta norma y la última. La comunicación de resultados debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental. El jefe de la unidad de auditoría interna es el responsable de la remisión de los informes de auditoría después de concluidos.
Los informes deben ser suscritos por el jefe de auditoría interna, señalando el número que se le ha otorgado por la Contraloría General del Estado. También nos dice que el jefe debe informar de forma oportuna en caso de perjuicios, hallazgos graves a la entidad. Se debe informar a la máxima autoridad ejecutiva casi de manera inmediata. Los informes deben ser explicados. ¿A quiénes? A los jefes de las áreas auditadas. ¿Para qué? Para conocer su opinión. Aparte de eso, se debe emitir una constancia para la auditoría. Entonces, eso es el acta de reunión. También nos dice que tras recibir el informe, la MAI tiene 10 días hábiles para emitir su pronunciamiento de forma escrita. Ahora, en caso de que no se diga nada, esto se manda a la Contraloría General del Estado. Todo el informe que haya realizado la autoridad, la UAI, va a ser remitido a la Contraloría General del Estado. Y el cumplimiento de todo lo que se acepte o lo que no depende de la entidad. Pero al siguiente año de ser auditado, va a volver a ser revisado dicho procedimiento. Entonces, en caso de no haberlo aceptado, nos darán los justificativos y nos dirán el por qué. Pero eso sería todo en cuanto a mi presentación. Va a continuar mi compañera. Mi nombre es Netsi Melina Costa. También voy a dar a conocer sobre las normas básicas de la auditoría de los estados financieros. ¿Qué es la auditoría de los estados financieros? La auditoría de los estados financieros se define como un examen independiente que proporciona una visión verdadera y justa del desempeño. En la importancia de la auditoría de los estados financieros, la auditoría y el profesional tiene como un rol examinar la información financiera para poder certificar la veracidad y la confiabilidad de la información de una entidad y así poder tomar decisiones por parte de los directivos de una empresa. En los objetivos de la auditoría de los estados financieros es poder permitir al auditor expresar una opinión sobre la auditoría de los estados financieros preparados por la administración de la entidad. En la responsabilidad de la auditoría de los estados financieros, la administración es responsable de mantener un sistema contable actualizado y adecuado y finalmente preparar los estados financieros. El auditor es responsable de formar y expresar una opinión sobre la auditoría. La auditoría no exime a la administración de sus responsabilidades. En las limitaciones inherentes de una auditoría, el auditor no puede tener una seguridad absoluta. Debido a las limitaciones, existe un riesgo de algunas representaciones erróneas que no se puede detectar también. Se debe también a las limitaciones inherentes de una auditoría debido a que el auditor obtiene evidencias persuasivas en lugar de concluyente. Proviene de la información también financiera de los procedimientos de la auditoría, de las limitaciones con respecto al tiempo como también el costo. En los principios básicos que rigen la auditoría de los estados financieros está como también la integridad. El auditor debe ser directo, honesto y sincero en su trabajo profesional y debe ser justo y ser imparcial. En la confidencialidad, debe mantener la confidencialidad de la información adquirida durante su trabajo y no estar divulgando dicha información. En la habilidad y competencia, debe realizar el trabajo con el debido cuidado profesional. La auditoría debe ser realizada por personas con capacitación y competencias adecuadas. En el trabajo realizado por otros,
El auditor puede delegar el trabajo a asistentes, a utilizar el trabajo realizado por otros auditores y expertos, pero seguirá siendo la responsabilidad de su opinión sobre la información financiera. En la documentación, se debe documentar los asuntos relacionados con la auditoría de los estados financieros. La planificación. Se debe planificar su trabajo para realizar una auditoría de manera efectiva y oportuna. Los planes deben basarse con el conocimiento de la institución de la empresa. En la evidencia de la auditoría, el auditor debe obtener evidencia de la auditoría suficientes y apropiadas, realizando procedimientos del cumplimiento. La evidencia permite al auditor sacar conclusiones razonables. En el sistema de contabilidad interno, también ahí se asegura que el sistema contable sea también adecuado y que toda la información contable se haya registrado debidamente. El auditor debe comprender el sistema contable y los controles internos relacionados y adoptados por la administración. Bueno, en la conclusión de un informe de la auditoría de los estados financieros, el auditor debe de revisar y evaluar las conclusiones extraídas de toda la evidencia de auditoría que ha ido obteniendo a través de toda la realización de los procedimientos que realizó. El informe de la auditoría también debe contener, ¿no?, una clara expresión y una opinión por escrito sobre la auditoría de los estados financieros.